Tu cuerpo es una prisión. Calculas cada caloría y corres hasta romper tus propios récords, pero tus genes se niegan a ceder. Te dicen que es tu destino, pero no tiene sentido. Una noche empujas tu voluntad más allá del límite y algo finalmente responde. No es tu cuerpo, sino una sombra que cae del cielo para aplastarte, susurrando sobre tu linaje. Siwoo corrió 15 kilómetros para romper su récord. Vos solo tenés que mover un dedo para romper el botón de like y revelarme si querés ver su verdadero linaje. La historia arranca en los pasillos de una escuela con una de esas escenas que te hacen sentir incómodo incluso como espectador. Siwoo, un chico de contextura gruesa, se le declara a su amiga Dayeon un poco sonrojado y tembloroso, confesándole que le gusta desde el primer momento que la vio. Dayeon, visiblemente sorprendida, intenta manejar la situación con tacto. Siwoo se siente mal, pensando que la está incomodando, pero ella lo interrumpe rápido para aclarar que para nada lo odia. Al contrario, le dice que es amable, talentoso, divertido y hasta lo llama guapo, mientras el pobre Siwoo la mira con esperanza. Pero claro, después de los halagos viene el golpe. Pero, ¿sabes qué?, dice ella, para luego soltar la excusa clásica de que necesita enfocarse en sus estudios. Afuera, en el patio de la escuela, otro chico, uno más atlético y con una mirada un poco cínica, le pregunta a Siwoo qué pasó, aunque ya se lo imagina. Vemos a Siwoo arrastrando los pies, con una nube de tristeza literal flotando sobre su cabeza. Y lo patea un poco con un «ya sabías que esto iba a pasar, ¿no?». Siwoo le cuenta la excusa de los estudios, a lo que su amigo responde, un poco irritado, que al menos pudo haber inventado algo mejor, si esa chica ni siquiera es buena en los estudios. Siwoo, con los ojos llorosos, solo puede pensar, ¿por qué a mí? Justo en ese momento, una pelota de fútbol descontrolada vuela directo hacia ellos. Con un movimiento rápido, el amigo de Siwoo la patea con fuerza, desviándola sin siquiera inmutarse. Los chicos que jugaban se acercan a disculparse, preguntando si están bien. Siwoo se queda con la pelota en las manos y un pensamiento lo invade. ¿Por qué soy así? Su amigo lo mira, con una pequeña sonrisa en la cara, y le dice que sí, que esa es la pregunta más grande de su vida. Y es que no es que Siwoo no se esfuerce. Al contrario, le gusta hacer deporte, lo vemos encestando una pelota de básquet. Y cuando come, calcula cada caloría, más meticuloso que cualquier persona a dieta. Si la gente que está a régimen hiciera la mitad de lo que él hace, o saltando la cuerda con energía, seguro que verían resultados. Pero en el caso de Siwoo, el misterio sigue intacto. Su amigo, preocupado por la situación, le pregunta si alguna vez fue al hospital a buscar respuestas. Siwoo confirma que fue varias veces y que los médicos le dieron la misma explicación frustrante. Su imposibilidad de bajar de peso era por los genes. De vuelta en casa, Siwoo no puede sacarse esa idea de la cabeza. Al ver fotos familiares, reflexiona sobre lo injusto que se siente esa explicación, porque si fuese así, podría haberse rendido hace mucho. Su mamá, una mujer esbelta que siempre lo ha elogiado, nunca ha tenido problemas de peso. Y su padre, a quien no conoció en persona, pero del que escuchó muchas historias. Era un luchador famosísimo, con una fuerza y un físico realmente impresionantes. Entonces, ¿de qué genes estaban hablando? Su mamá, para colmo, lo consolaba diciendo que él no estaba gordo, sino que tenía un cuerpo que desarrollaba músculo solo con respirar. Una afirmación que, lejos de ayudar, solo lo irritaba más. ¿Qué sentido tenía una dieta que no funcionaba? ¿Cuántos años iba a seguir estresándose por nada? Al borde de la desesperación, Siwoo decidió que era hora de comer lo que quisiera. Después de todo, tanto esfuerzo para ningún resultado. Pero al final, la fuerza de la costumbre y su propia voluntad lo traicionaron, y se encontró a sí mismo comiendo ensalada una vez más. Cayendo la noche, mientras el sol se ponía, Siwoo seguía ahí, corriendo incansablemente. Su cuerpo sudaba, su respiración era pesada, pero sus pasos eran firmes. Mirando su celular, veía cómo superaba su propio récord de distancia. Incluso Dayeon, la chica que lo había rechazado, lo observaba a lo lejos con una mezcla de preocupación y quizás un dejo de arrepentimiento. A pesar de todo,
Con la mandíbula apretada y la mirada fija, Sigu se prometía a sí mismo: «Nunca me voy a rendir». Cuando el aire fresco de la noche le golpeaba la cara y el asfalto pasaba bajo sus pies, Sigu se dio cuenta de que había corrido más que nunca. El contador de su reloj marcaba unos impresionantes 15 kilómetros, un nuevo récord personal. Exhausto pero orgulloso, se detuvo para recuperar el aliento, solo para darse cuenta de que no reconocía el lugar. «Corrí tan lejos que ni me di cuenta», pensó, extrañado por las calles y edificios que no le eran familiares. Quiso sacar su celular para usar el mapa, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz misteriosa y etérea pareció hablarle directamente al pensamiento. «Sos rápido, la verdad. Aunque sigas creciendo como un cerdito, parece que no podés engañar a tu linaje». Sigu levantó la vista, desconcertado, y vio una silueta oscura en el puente de arriba. De repente, la figura saltó, aterrizando con una fuerza que hizo temblar el suelo, y levantó una ráfaga de energía púrpura. El impacto lo tiró al suelo. Un viejo con barba larga y ropa antigua se le acercó. Sigu, asustado, le preguntó si estaba bien, aunque por un segundo juró que el tipo medía como 5 metros. El viejo lo tranquilizó: «No te asustes, no vine a comerte». Luego se presentó: «Soy el abuelo Mangtai. Me encargo de los yokai en esta península, algo así como un juez divino». Sigu, que apenas entendía lo que pasaba, lo miró con los ojos bien abiertos. Mangtai notó su confusión y dijo: «Por lo que veo, no sabes nada de esto, pero está bien, no hace falta que diga mucho». Con un gesto enigmático, le ofreció: «¿Venís conmigo?». Sin darle tiempo a reaccionar, Mangtai lo envolvió en su túnica mágica. Sigu gritó, atrapado en un torbellino de energía púrpura, completamente desorientado. Cuando la tela se abrió, Sigu fue arrojado al suelo, de rodillas. «¿Pero qué demonios? ¿Qué está pasando?», balbuceó Sigu, con los ojos llenos de una mezcla de terror y asombro puro. El paisaje a su alrededor había cambiado por completo. Un cielo magenta con múltiples lunas, montañas de colores y edificios ancestrales. Estaba en otro mundo. Mangtai, sereno a su lado, lo recibió con una sonrisa. «Bienvenido al mundo de los yokai. Mira bien a tu alrededor, observa todo con tus propios ojos». Y Sigu miró. A su alrededor, la oscuridad se movía y tomaba formas monstruosas. Mangtai le confirmó lo que sus ojos veían, o al menos parte de ello. Los residentes de ese mundo eran yokai, seres que en el pasado los humanos veneraban como dioses y a los que les tenían un miedo reverencial. Ahora, para el mundo de Sigu, no eran más que cuentos viejos, supersticiones. Mangtai siguió con su explicación, revelando que cada 666 años se hace un gran festival para elegir al rey de los yokai. Todos los clanes de yokai del mundo, incluso los de la península de Corea, tienen que mandar a sus jóvenes más talentosos como candidatos a esta contienda. Una información que dejó a Sigu aún más confundido. Mientras escuchaba sobre un antiguo rey yokai que gobernó hace 666 años y cómo ese ciclo había vuelto a cumplirse, Sigu no pudo más y lo interrumpió, totalmente abrumado. Entendía la historia de los yokai, pero no por qué él estaba ahí. «¿Por qué estoy acá?», le preguntó, con la voz temblorosa. Con una mirada seria, Mangtai le dio la razón. Sigu era el único que había heredado el linaje del duende. Sí, un poco mezclado, de cuarta o quinta generación, apenas una pizca, pero suficiente para vincularlo a ese mundo. Sigu, por supuesto, no podía creerlo. ¿Un malentendido?, pensó, mientras su mente trataba de procesar la idea. Su cuerpo, de repente, se sintió cargado de una energía extraña. Sus ojos brillaron con un tenue color rosado, y el suelo bajo sus pies tembló. Mangtai, impasible ante el pánico de Sigu, le propuso una prueba que para un chico normal de su edad sonaba a pesadilla. De la oscuridad surgió una criatura gigantesca, un yokai de boca enorme y musculatura descomunal, con una máscara en su cintura que parecía sonreírle. El pánico de Sigu se transformó en terror puro. «Si vos ganás, te lo podés comer», le dijo Mangtai a la bestia, refiriéndose a Sigu con una calma escalofriante.
La criatura, identificada como Geogugui, un yokai de boca grande, aceptó con entusiasmo. Después de 666 años, carne humana, no puedo desaprovechar esta oportunidad, rugió. Sigu apenas tuvo tiempo de reaccionar. El monstruo se lanzó sobre él, con la boca abierta, listo para devorarlo. Su destino, o al menos su vida, ahora dependía de esta prueba inesperada. El golpe fue demoledor. Geogugui lo mandó a volar, y Sigu cayó de lleno contra el suelo, escupiendo sangre. Por un segundo, todo se puso en blanco. Desde su posición, el abuelo Mangte lo observaba con seriedad. «Mira, por más que tengas sangre de duende, no podemos dejar que un simple humano participe en el gran festival. Así que, si querés vivir, demuestra de qué estás hecho». Sigu, aún tirado y adolorido, escuchó esas palabras. No sabía de dónde sacó fuerzas, pero cuando el yokai se lanzó de nuevo, esta vez logró esquivar el ataque con un salto rápido que ni él se creía posible. El monstruo impactó en el suelo, rompiendo todo a su paso. Geogugui lo miró, entre sorprendido y divertido. «Vaya, sos más duro de lo que pensaba, ¿eh? Creí que ibas a ser fácil, como un bocado. Pero no está tan mal. A veces, ablandar la carne también tiene su gracia», dijo mientras alzaba una mano gigante, listo para aplastarlo. Pero esta vez, Sigu no esquivó. Con un rugido que le salió de lo más profundo, detuvo el puño descomunal del yokai con su propia mano. Una energía rosada empezó a salir de él, envolviendo su puño y el del monstruo. Era como si un poder dormido hubiera despertado, uno que la narración nos decía que venía desde tiempos antiguos, cuando las habilidades de los duendes eran prácticamente ilimitadas. Mangte, que no perdía detalle, vio el brillo en los ojos de Sigu y el aura que lo rodeaba. Aún así, pensaba, su habilidad y arma más importantes eran el juego que tanto disfrutaban. Sigu se rasgó la ropa, revelando un cuerpo que antes estaba oculto bajo la gordura, ahora atlético y musculoso, cubierto por esa misma energía rosada. Geogugui lo miró, con la boca abierta y la lengua colgando, completamente pasmado. Los duendes podían aprender este juego sin que nadie les enseñe. Eran talentos grabados a fuego en su instinto. Y Sigu, con esa mirada llena de dolor y decisión, estaba a punto de demostrarlo. Los duendes podían aprender este juego sin que nadie les enseñe. Eran talentos grabados a fuego en su instinto. Y Siu, con esa mirada llena de dolor y decisión, estaba a punto de demostrarlo. Con una agilidad sorprendente, Siu aplicó una técnica de lucha tradicional coreana, el Sireum, y levantó a Geogugui en el aire, estampándolo contra el suelo con una fuerza brutal. La energía liberada fue tal que sacudió todo el lugar. De repente, Siu tosió sangre. La pelea había terminado. ¿O no? De vuelta en el mundo real, vemos a Siu tomando un jugo en un local. Su amigo le pregunta qué pasó después de esa experiencia, pero Siu solo responde: «Terminó ahí». El amigo, intrigado, comenta que suena divertido, pero Siu lo corrige: «Para nada divertido. Me golpearon todo el tiempo y solo pude derribarlo una vez». El amigo reflexiona sobre la rareza de soñar con algo tan vívido, algo con lo que Siu no está familiarizado, ya que nunca aprendió a luchar. Siu, por su parte, insiste en que sintió que conocía esos movimientos desde el principio, casi como si pudiera hacerlo de nuevo en ese mismo instante. El amigo bromea sobre si se está dejando llevar demasiado por la situación. «Es que te digo», responde Siu, reafirmando lo vivido. Aún así, por más que su amigo se lo tomara a la ligera, Siu no podía sacarse esa sensación. Se preguntaba si todo era producto del estrés o de su obsesión por bajar de peso. ¿Cómo iba a creer que ese cuerpo regordete que tenía de repente se volviera musculoso en un sueño? Pero la realidad lo golpeó de nuevo. De pronto, se encontró de vuelta en el mundo yokai,
con el cuerpo atlético, el labio partido y la sangre en la boca. Abuelo Mangtai, junto a una misteriosa mujer de pelo blanco, lo miraba de cerca. ¿Ya volvés en vos?, le preguntó Mangtai, como si Siu recién se hubiera despertado. Siu se dio cuenta. Lo que vivió no había sido un sueño. El gigante yokai seguía tirado y derrotado a sus pies. Su cuerpo, sus músculos, todo era real. La pelea, el peligro, la transformación, todo era verdad. La incredulidad se transformó en pánico. ¿Qué pasaba con su casa, con su vida normal? La mujer de pelo blanco, de mirada penetrante y voz cortante, rompió el silencio. «¿Y bien? ¿Qué vas a hacer ahora?», le dijo, con un tono decepcionado. «Es una pena ver por primera vez a un medio humano y que sea una criatura tan patética», agregó, dudando de su linaje de duende. No solo lo menospreciaba a él, sino también al pobre Hyogugui, criticando su fuerza patética y la humillación de haber sido derrotado por un don nadie. Sibu, ignorando las provocaciones, se plantó frente a ellos. «Disculpen, la prueba ya terminó, ¿no? Entonces, por favor, déjenme volver a casa ahora», pidió, deseando que todo terminara. Mangtai sonrió. «Sí, demostraste tu fuerza de manera excelente. Ya hice mi juicio mientras dormías, pero te lo repito una vez más». Mientras hablaba, la mujer de pelo blanco observaba a Sibu. Pensaba que era realmente inesperado que hubiera derrotado a Hyogugui de un solo golpe. Se preguntaba si Sibu estaba escondiendo su verdadero poder, aunque no le parecía. Lo que sí era innegable era que el joven tenía sangre de duende. Con una mezcla de asombro y una pizca de burla, pensó que hacía mucho que no veía un Zileun de duende como ese. Sibu, mientras tanto, tosía un poco de sangre, el cuerpo aún resintiendo la prueba. El abuelo Mangtai se acercaba, su vara golpeando el suelo. Como el juez divino de los yokai de esta península, Mangtai se paró imponente, listo para dar su veredicto final. Con cientos de yokai como testigos invisibles, proclamó: «Declaro que Choi Sibu no es un humano, sino un yokai». Sibu lo escuchaba, aún con el labio partido y la mirada perdida. Mangtai siguió, diciendo que si nadie se oponía, la noticia de su nueva condición se esparciría por toda la península. Esto significaba que como un yokai registrado, nadie podría dañarlo o capturarlo sin una razón válida. A pesar de todo lo que había pasado, Sibu, confundido, seguía pensando en volver a casa. «Ah, sí, eso está bien, pero yo tengo que volver a mi casa ahora, a menos que haya una razón válida para no hacerlo», preguntó, medio aturdido. La mujer de pelo blanco, que seguía al lado de Mangtai, se impacientó. «¿Estás fingiendo ser tonto o realmente sos tonto?», le dijo con una mirada de pocos amigos. «No escuchaste al abuelo, ¿no? Ahora sos un yokai. Un yokai menor de 500 años no puede volver al mundo humano si no puede ocultar completamente su identidad». Sibu intentó defenderse. «Yo no soy de los que causan problemas, nunca le pegué a nadie y siempre viví una vida tranquila». El abuelo Mangtai, con una mirada enigmática, lo interrumpió. «Si no entendés lo que te estoy diciendo, entonces no me queda otra opción que matarte». Su voz resonó con una amenaza gélida y el aire alrededor de él se cargó de energía púrpura. Sibu sintió un escalofrío y se encogió, apenas creyendo lo que oía. Sentado en el suelo, con el Hyogugui derrotado a un lado, Sibu empezaba a entender. Mangtai le preguntó si ahora ya captaba la situación. «Sea lo que sea que creas que sos, tu cuerpo físico ya es el de un yokai», le aclaró. Sibu pensaba en cómo su cuerpo había reaccionado, temblando, a la simple amenaza de Mangtai. El abuelo continuó explicando que el poder de la tribu duende era monstruoso, el mejor entre los yokai. «Incluso si sos como un bebé que recién se despierta, vas a superar 10 veces la fuerza de un humano normal», afirmó. Y para que no quedaran dudas, una imagen mental de maniquíes destrozados y ensangrentados apareció, mostrando lo frágil que era un cuerpo humano común ante esa fuerza. Sibu lo entendió,
pero la idea de esperar 500 años le parecía ridícula. Entonces Mang-Tai lo sorprendió aún más. En realidad, solo tenés que esperar medio año. Sibu lo miró, incrédulo. Mang-Tai sonrió levemente. ¿No te dije que cada 666 años se elige un rey de los yokai? El límite de edad de 500 años es una nueva ley que hizo el rey que está ahora. La situación de Sibu, aunque seguía complicada, acababa de cambiar drásticamente. Mang-Tai, el abuelo, le siguió explicando la historia de su nuevo mundo. Le contó que 666 años atrás, los yokai se movían libremente entre el mundo humano y el suyo. En esa época, los humanos solo podían huir y sentir miedo, o por el contrario, adorar a las tribus yokai más fuertes y amigables. Esa era la relación que tenían, de terror y respeto, hasta que ese festival de 666 años terminó. Resulta que el rey yokai que subió al trono en ese entonces no estaba muy contento con la situación. El día de su coronación, grabó una nueva ley con la sangre de los yokai que había vencido. A partir de ese momento, ningún yokai podría dañar a los humanos, ni siquiera rebelarse o acercarse a ellos. Gracias a esa ley, los humanos de hoy en día no solo no les tienen miedo, sino que olvidaron por completo que los yokai existen, pensando que son personajes de cuentos de hadas o leyendas. Pero Mang-Tai le advirtió que esa paz no iba a durar mucho. En 6 meses, el reinado del actual rey terminaría, y con él todas las leyes que había impuesto. Ese día, al atardecer en el mundo humano, sería el momento que casi todos los yokai habían esperado por 666 años. La noche de los yokai. Esa noche, los yokai volverían a invadir el mundo humano, despertando el miedo y el caos que la gente había olvidado. Con la revelación, Mang-Tai le dio una opción a Sihu. Podés esperar 6 meses así como estás, o podés aprender a controlar tu poder para salir más rápido. La decisión es tuya. Sihu, con una expresión seria y la sangre goteando de su boca herida, preguntó cómo podía aprender a controlar ese poder, dónde y qué tan fuerte necesitaba ser para que lo consideraran el yokai más poderoso. Mang-Tai lo miró sorprendido, notando la resolución en su mirada. Sihu pensaba en el mundo que conocía y en qué pasaría cuando los yokai reaparecieran. Sabía que no podía predecir el futuro, pero era obvio que el mundo se volvería mucho más peligroso. Lo único claro era que tenía que proteger a las personas importantes para él. Mang-Tai, asintiendo, le dijo que, aunque no podía garantizar nada, la sangre de duende que corría por sus venas era muy poderosa. Puede que no se compare con la de un duende de sangre pura, le dijo, pero si aprendes a usar aunque sea la mitad de tu poder, ningún yokai se atreverá a tocar a los humanos que vos querés. Mang-Tai incluso dejó caer una pequeña semillita de ambición. Le dijo que las probabilidades eran bajísimas, casi imposibles, pero que si ganaba el festival y se convirtiera en el rey de los yokai, podría reescribir las leyes a su gusto. ¿Te imaginas? Eso incluía, claro, la ley que le impedía volver. Pero la mujer de pelo blanco, que hasta ahora solo había sido una figura silenciosa y crítica, no se aguantó más. Interrumpió a Mang-Tai casi reprendiéndolo. Por favor, decí cosas con sentido. ¿En serio crees que alguien como él puede sobrevivir al festival? Su desprecio por Siwo era evidente, y Mang-Tai, notando la tensión, decidió que era hora de hacer las presentaciones formales. «Ah, es verdad, no la presenté», dijo Mang-Tai, y le reveló su nombre, Seolwa. Contó que ella, igual que Siwo, también participaría en el festival como representante de su tribu. Pero Seolwa ni siquiera dejó que terminara. Con una sonrisa de lado, arrogante, soltó: «¿Para qué querés saber mi nombre? No creo que nos volvamos a ver. Y la verdad, no vine a presentarme a alguien como él». Después de dejar claro que Siwo no le importaba en lo más mínimo, Seolwa se puso seria y se dirigió a Mang-Tai con un tono mucho más exigente. ¿No dijiste que tendría que pasar una prueba de calificación para entrar al mundo humano? Si ahora me decís otra cosa, me voy a enojar de verdad. Siwo, que escuchaba atentamente, se dio cuenta de algo. Si había una prueba, significaba que algunos yokai sí podían volver antes de los 6 meses.
Manthai explicó que Seolhua estaba en la misma situación que él, quería ir al mundo humano y venía insistiéndole con la prueba hacía rato. Seolhua, todavía enojada, insistió: ¿por qué tengo que hacer una prueba? Hay yokai de 500 años peores que yo, tanto para disfrazarse como en fuerza. Manthai, con calma, le explicó que no era solo cuestión de poder, sino de control y paciencia, para no ser descubiertos por los humanos. Pero Seolhua seguía desconfiando, pensando que era una excusa para no dejarla ir. «Para nada», respondió Manthai. «Si hubiera querido negarte, no te habría llamado. Además, el festival está a la vuelta de la esquina y la ley actual caducará en 6 meses. No tiene sentido que pierda mi tiempo con vos si es solo por un mes de diferencia». Ahí, Manthai soltó la bomba. «Pero este es un momento afortunado», dijo. «No hay mejor oportunidad para ver si podés mezclarte con los humanos sin problemas. Como ya viste, Sibu acá es un chico que no se diferencia en nada de un humano. Para juzgar tus calificaciones, no hay mejor prueba». Seolhua intentó protestar, pero Manthai no le dio tiempo. «Te voy a dar hasta fin de mes», sentenció. «Le tenés que enseñar a este las bases de ser un yokai, incluyendo la magia de transformación». Sibu se quedó mudo. Manthai continuó: «Si de acá a un mes ustedes dos lograron un progreso aceptable, los apruebo para que vayan al reino humano». Seolhua explotó. «¿En serio? Déjate de decir tonterías. ¿Qué puedo enseñarle a este pibe en solo un mes?». Su furia era palpable mientras agarraba a Sibu por el brazo. «Si no me querés dejar pasar, decímelo claro y listo». Manthai, impasible, solo le recordó que si esa era su postura, siempre podía esperar los 6 meses. «Da igual si salís un mes antes, ¿qué diferencia hace?». Y con eso, Manthai se dio la vuelta. «Como sea, si querés renunciar o querés enseñarle, es tu decisión». Antes de que Seolhua pudiera responder, Manthai desapareció en un portal de energía púrpura, dejando a Sibu y Seolhua solos. Su último comentario flotó en el aire: «Personalmente, creo que hay una muy buena posibilidad». El portal se cerró y el silencio incómodo se instaló entre ellos. Seolhua se giró hacia Sibu, todavía enfadada. «Me parece inútil preguntar, pero igual lo voy a hacer». Sibu, que aún no terminaba de entender la situación, preguntó: «¿A dónde fue el viejo? La pelea no terminó todavía». Seolhua lo miró con una expresión de pura exasperación. «Ah». Luego su rostro se transformó. Los dientes se le asomaron, sus ojos se entrecerraron de ira. «Este tipo es un desastre. Por gente insignificante como vos, los yokai somos insultados por los humanos». Y con la mano extendida, brillando con una energía amenazante, se preparó para descargar toda su furia sobre el pobre Sibu. La explosión de energía púrpura lo golpeó de lleno, un ataque tan repentino como brutal que le arrancó un grito de dolor, o quizá de incredulidad al ser testigo de la ferocidad de Seolhua. Mientras Siu intentaba procesar el golpe y el labio le sangraba, Seolhua, con esa mirada penetrante de ojos rosados, empezó a explicarle algo fundamental del mundo yokai. Acá, a diferencia del mundo humano, donde la raza no debería importar, entre los yokai la cosa es muy distinta. Las diferencias entre linajes son abismales y el potencial de cada uno crea una especie de clases sociales. Por ejemplo, los duendes puros ya no existen, pero si tenés que elegir el linaje con más potencial en esta península, muchos, por más que les cueste admitirlo, dirían lo mismo. Seolhua sonrió con una arrogancia que te congelaba la sangre y soltó: «Esas bestias astutas, los zorros que esconden sus 9 colas, dicen que son lo más cercano a la cima de esta península. ¿Qué te parece?». Siu, todavía medio aturdido por la agresión y el surrealista despliegue de poder, no dejó salir ni un quejido. Sabía que quedarse congelado no lo ayudaría. Esta nueva y dura realidad era algo que tenía que aceptar y adaptarse, cueste lo que cueste. Seolhua lo vio y continuó con su clase improvisada. ¿Lo viste? Esto es fuerza. Una habilidad que consume tu propia energía.
Hay dos tipos, la magia inherente y la magia adquirida. La inherente supongo que ya sabes cuál es, ¿no? Y sin esperar respuesta, siguió. Es como la lucha de duendes que usaste antes, una habilidad innata que tu linaje recuerda. No necesitas ningún entrenamiento especial para usarla. Una vez que la entendés, es tan fácil como respirar. Pero con las habilidades adquiridas es diferente. Cualquier yokai las puede usar si las aprende, pero para eso se necesita entrenamiento y, claro, tener aptitud. Ella señaló a Hyōgugui que seguía atado. Mira a este tipo de acá. Solo se apoya en su físico y su fuerza natural, y ahora está humillado por una simple atadura. Es el ejemplo perfecto de alguien totalmente inferior a mí. Después de semejante despliegue de ego, Seolhua se dio vuelta y, con un suspiro de resignación, dijo: «En fin, ya que las cosas salieron así, te voy a enseñar. Pero te lo aviso de una vez, las cosas se van a poner feas». Seolhua le dejó clarísimo que odiaba los problemas y que si el esfuerzo no valía la pena, la cosa se iba a poner fea. Le advirtió que para alguien que hace un rato era un humano normal, esto iba a ser extremadamente duro. «Si me decepcionas, podrías morir de verdad», sentenció. Pero Siwoo, con una determinación inquebrantable a pesar de su estado, le aseguró que si ella estaba dispuesta a enseñarle, él daría hasta la última gota de esfuerzo. Seolhua lo miró con una ceja levantada, pensando que no tenía tiempo para preocuparse por morir en el futuro. Entonces, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le dijo que sus chances de éxito eran bajísimas, pero que, bueno, era mejor que no hacer nada. Después de esa tensa introducción, lo sorprendió con una pregunta: «¿Qué tal si comemos primero?». Siwoo se quedó mudo. Seolhua, haciendo aparecer una esfera de energía púrpura en su mano, le explicó que usar su fuerza yokai consumía energía y que aunque todos en ese reino la tenían y la recuperaban con el aire, la comida y el agua de ahí, él acababa de llegar. Con su dieta de humano no había acumulado nada y por lo tanto la poca fuerza que le quedaba era todo lo que tenía desde su nacimiento. Le preguntó si tenía hambre, asumiendo que estaría famélico después de todo. Siwoo respondió que no sentía hambre en ese momento, pero su cuerpo no pensaba lo mismo. De repente, una punzada de algo que nunca había sentido lo invadió. Su piel empezó a brillar con el mismo color púrpura de la energía yokai y sus músculos se tensaron. Estaba perdiendo el control. Seolhua, notando su reacción, le recordó que ya le había dicho que le quedaba poca energía y que lo más probable es que la hubiera gastado toda al derrotar a Hyōgugui. Era un simple agotamiento. Mientras Siwoo luchaba contra su propio cuerpo, Seolhua se acercó y lo sostuvo, su voz bajando a un susurro casi hipnótico. «La solución es muy sencilla. ¿Ves a ese tipo de ahí?», le dijo, señalando al enorme Hyōgugui, todavía atado y debilitado. Le explicó que, entre los yokai, en un duelo oficial juzgado por el abuelo Mangtae, el ganador tenía el poder sobre la vida y la muerte del perdedor. La forma más directa de reponer esa fuerza gastada era consumir al yokai derrotado y absorber su energía. Y por el tamaño de Hyōgugui, agregó con una sonrisa, sería una excelente comida que lo dejaría completamente satisfecho. En ese momento, la razón de Siwoo se apagó y su instinto tomó el control. Sintió un hambre feroz, algo puramente yokai que lo invadió con una intensidad nunca antes experimentada. Las palabras de Selwa no hicieron más que avivar esa llama. Lo único que llenaba su mente era el impulso primario de la cacería. Pero había algo que Selwa no había tenido en cuenta: la naturaleza codiciosa de los duendes. No solo querían la presa, sino que la querían capturar para que fuera más nutritiva y deliciosa. Los ojos de Siwoo se encendieron de un rojo intenso, su forma se tornó más oscura y se lanzó sobre el gigantesco Hyōgugui. Selwa lo vio y, con una mezcla de sorpresa y curiosidad, exclamó: «¡Pero mira esto!». Rápidamente extendió un dedo, su magia fluyendo, y pronunció una sola palabra: «atar». Una serie de cadenas mágicas color púrpura envolvieron a Siwoo, restringiéndole el movimiento. Selwa, con una sonrisa arrogante, le recriminó que no importa cuán hambriento esté, no debería actuar de manera tan engreída.
¿Un simple medio yokai se atreve a atacarme y comerme? ¿Acaso parezco una presa fácil?, le preguntó, dejando claro que iba a corregir sus modales a la fuerza. Las cadenas se apretaron alrededor de Siwo, quien no entendía nada. De repente, Selwa lanzó un ataque directo al estómago de Siwo, diciéndole que eso era suficiente. Siwo, por su parte, sintió que algo en su interior estaba a punto de explotar. Selwa admitió que tal vez se había excedido un poco, pero justo en ese momento, Siwo liberó todo su poder. Con un grito ensordecedor, rompió las cadenas que lo ataban, liberando una inmensa cantidad de energía mágica. Seolhua quedó impactada ante el poder liberado por Siwu. Seolhua, sorprendida, lo vio y casi no podía creer que siguiera con vida. Aunque trataba de convencerse de que cualquier cosa que le pasara a Siwu sería su propia culpa por haberla atacado, la verdad es que ese poder la había tomado desprevenida. No esperaba nada de un duende mestizo como él, pero lo que estaba viendo superaba cualquier expectativa. El poder que Siwu acababa de despertar no era algo común. Su linaje duende se manifestaba con una fuerza tan rara como abrumadora que lo posicionaba para ser el símbolo de toda su raza. Sus ojos brillaban en un rojo intenso y venas moradas se extendían por su piel, mostrando la magnitud de esa fuerza única que empezaba a dominar, a la que llamaban el Club del Duende. Seolhua, una yokai genio que había alcanzado sus 9 colas en menos de 100 años, un talento que solo aparecía cada 1000 años en la península coreana, podía sentir esa energía con total claridad, la misma que ahora la ponía frente a un peligro que no había sentido desde que nació. Aunque por pura fuerza no creía que fuera a perder, esa presión que sentía era algo totalmente nuevo para ella. Siwu, con esa aura oscura y rojiza, avanzó. Seolhua se preparó, lista para mostrarle que no era la única con trucos bajo la manga. Si vos podés, yo también puedo lucirme, pensó. Siwu lanzó un golpe cargado de su energía y Seolhua respondió con la suya. El impacto fue brutal, una explosión de luz y fuerza que hizo temblar el aire. Ella lo bloqueó, sintiendo de nuevo la fuerza de ese Club del Duende. Pero Seolhua no había terminado. Con una expresión decidida, extendió su mano, consciente de que eso no iba a ser suficiente para parar a Siwu. La verdadera pelea apenas empezaba. Siwu, con su instinto de duende desatado, no daba tregua. El Club del Duende, esa fuerza rara y abrumadora, se transformaba a su antojo, pasando de un puño imponente a una cuchilla afilada y luego a un martillo demoledor. Cada golpe vibraba con una energía que dejaba a Seolhua sin aliento, obligándola a desplegar su propia magia para contener la embestida. Ella observaba el frenesí de Siwu, la furia en sus ojos rojos, y no podía evitar un pensamiento mezclado entre admiración y molestia. Este chico es imposible. Necesitaría darle una paliza 6 veces para que entre en razón. Pero la verdad era que ese poder, esa capacidad de adaptar su arma a voluntad, era algo que no había visto antes. Se preguntaba si un medio yokai recién despertado como Siwu, incluso con un solo brazo transformado, podría realmente enfrentarse a enemigos de la talla del gran emperador demonio. Mientras Siwu seguía empujando los límites de su fuerza, Seolhua se daba cuenta de que, si los duendes habían logrado tanto en el pasado, era por esta misma razón. Él estaba sacando el máximo provecho de su poder, pero ella también notaba una preocupación. No importaba cuán eficiente fuera Siwu, su energía yokai estaba llegando al tope. Si seguía así, su cuerpo no aguantaría. Pero Siwu no escuchaba, o no podía. Con un último estallido, donde su energía se manifestó con una fuerza descomunal que ella identificó como 3 iniciales, en vez de las 5 colas, lanzó su ataque más potente, la decapitación divina. El golpe fue un torbellino de magia, una explosión de luz y fuerza pura. Seolhua, que ya estaba al límite, logró contener la ofensiva. Cuando el humo se disipó, Siwu estaba en el suelo, exhausto, sus músculos contraídos y las venas púrpuras de su piel apenas visibles. La energía que lo había impulsado se había ido, dejándolo débil y vulnerable. Ella se acercó, su figura ahora imponente sobre el muchacho derrotado.
Esto no pinta nada bien, pensó Siwu, sintiendo cómo su cuerpo se apagaba. Seolhua no tuvo reparos. Es una lástima, pero vas a morir pronto. El agotamiento de tu fuerza ya empezó a colapsar tu cuerpo. Y con su habitual tono de superioridad añadió: pero es tu culpa, ¿no? Peleaste como un tonto hasta que tu cuerpo cedió sin entender nada de la situación. Pero es tu culpa, ¿no? Peleaste como un tonto hasta que tu cuerpo cedió sin entender nada de la situación. Aún así, por muy arrogante que se mostrara, Seolhua no podía ignorar la gravedad de la situación. Un Siwoo, al borde de la muerte por sobreesfuerzo, tampoco le servía. Con una expresión de ligera preocupación, se inclinó sobre él, mientras lo observaba retorcerse de dolor. Pensando en la reprimenda que le daría el abuelo Mangtai por esta situación, decidió actuar. Con una delicada pero firme presión de su mano sobre la cabeza de Siwoo, y usando la fuerza yokai de su esfera de zorro, Seolhua consiguió estabilizarlo, deteniendo el colapso de su cuerpo. Días después, Siwoo despertó sobresaltado en una habitación que le era desconocida, aunque claramente perteneciente al mundo yokai. La confusión le duró poco, porque Seolhua entró por la puerta, llevando consigo una bandeja con una pequeña taza. Siwoo, apenas recuperado, no pudo evitar sentirse avergonzado por lo ocurrido. «Lo siento mucho», le dijo, bajando la cabeza. «Recuerdo todo lo que hice y sé lo que pasó. No sé cómo pude actuar así. Mi conciencia estaba clara, pero no podía controlar mi cuerpo». Seolhua lo escuchó en silencio, con su mirada penetrante. Siwoo siguió disculpándose, explicando que solo quería ayudar, pero que al final había causado más problemas y puesto a Seolhua en peligro. Ella no le interrumpió hasta que terminó. Finalmente, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas, Seolhua le extendió la taza y le dijo: «Toma esto, es antes de la comida». Siwoo, sorprendido, se preguntó qué sería, pero la expresión de Seolhua le indicó que no había lugar para preguntas. Siwoo, un poco a regañadientes, tomó la taza. «Ah, sí, gracias, la voy a tomar con gusto», dijo, preguntándose si sería alguna medicina. Se la llevó a la boca y el primer trago le provocó una mueca de disgusto. Era tan horrible que casi la escupe. «Te mato si lo escupís», le dijo Seolhua con una mirada penetrante, sin dejar espacio para la desobediencia. Siwoo, aún luchando por tragar, preguntó qué era esa cosa, pero Seolhua se rió un poco. «Saberlo no te va a ayudar a tragarlo», le contestó, antes de seguir con su explicación. «No te voy a retar, pero tómatelo todo. Mientras lo haces, escucha». Lo primero era que habían perdido algo bastante importante. Siwoo se sorprendió. «Ese pequeño bastardo», dijo Seolhua. «Parece que escapó mientras vos y yo estábamos peleando». Se refería a Geogugwi, el yokai que Siwoo había derrotado, y que ahora estaba libre. Seolhua aclaró que, aunque el bicho seguía siendo de Siwoo, probablemente se iría a esconder por 100 años. Si se mostraba, lo devorarían de inmediato. «Para alguien como vos, un mestizo, era el elixir perfecto», agregó, haciendo que Siwoo se sintiera peor al recordar que casi lo escupe. Siwoo, con una expresión de preocupación, preguntó si no había otra forma de hacerse más fuerte. Seolhua lo miró con una sonrisa cínica. «¿Otra forma? Mírate. ¿Todavía te pensás que sos un humano? Si no estás listo para herir o matar a alguien para volverte más fuerte». Siwoo pensó en eso. La idea de matar o devorar a alguien no le atraía para nada. Pero luego, su mente se fue a la noche de los yokai, a la amenaza que cernía sobre sus seres queridos. Con renovada determinación, Siwoo respondió: «Pero la verdad, quien sea, desde mi perspectiva, son solo monstruos peligrosos que le hacen daño a la gente. Si no los mato, en unos meses la gente que conozco va a sufrir un destino terrible. Si tengo que matar, mataré. Si tengo que devorar, los devoraré». Le recordó a Seolhua que le había prometido dar lo mejor de sí. Pregunté por otros métodos no porque no quiera devorarlos, sino para ver si había otra opción. Seolhua asintió. «Bueno, ya te lo dije, pero la forma más eficiente de aumentar tu fuerza es devorando a otros yokai. Pero eso solo puede pasar a través de un duelo mutuamente acordado. Es una ley especial. Si no tuviéramos esa ley, los seres más débiles serían devorados uno por uno sin dejar rastro». Y para colmo, le advirtió: «Ahora ya no vas a encontrar presa fácil.
Como era un mestizo que había peleado como un duende, su reputación ya se había extendido. Los yokai débiles no querrían pelear, y los que sí, serían monstruos a un nivel que simplemente no vas a poder manejar. Con una sonrisa pícara, Seolhua dijo: «Bueno, si te perdés un saizán, tenés que cocinarte y comerte un pollo en su lugar, ¿no? Vení afuera, te traje un regalo». Siwo estaba sorprendido por lo de regalo. Al salir, bajo un cielo de tonos rosados, lo que vio lo dejó helado. Un yokai gigante, con forma de bestia y cadenas mágicas, estaba inmovilizado. Seolhua lo miró con una sonrisa diabólica. «Entonces, ¿qué te parece? ¿Está bien?» «¿No es un yokai?», preguntó Siwo, todavía algo confundido. Seolhua, con esa sonrisa que ya se le hacía familiar, le explicó que, en un sentido estricto, esa bestia había perdido sus derechos como yokai. Contó que, aunque las razones varían, existen yokai que pierden la cabeza y se dejan llevar por sus instintos más salvajes. «¿Te acordás de cómo fue al principio para vos?», le tiró, dejándole claro que no se olvidaba de su propio descontrol. Según ella, a los que cometen errores irreversibles y se comportan como animales, se los marca y se les quitan todos sus derechos. «Los llamamos Rakshasa», aclaró. Siwo la miró, procesando la información. De pronto, la bestia encadenada, que ahora sabía que era un Rakshasa, se lanzó sobre él, intentando morderlo con sus grandes colmillos. Siwo, reaccionando por puro instinto, esquivó el ataque y se puso en posición de combate, listo para lo que viniera. Seolhua, observando desde la distancia, pensó que Siwo al principio dudaría, pero se sorprendió al ver cómo ya sabía usar su cuerpo. «Parece que lo subestimé», musitó para sí misma. Aún así, para ella, este Rakshasa no era más que un fugitivo. Y es que esta bestia encadenada tenía su propia historia. Antes, había sido un yokai respetado, un miembro del clan Blaze. Pero, en su ambición, había secuestrado a otro yokai sin permiso y lo había devorado. Consumir una fuerza yokai que superaba su capacidad lo había llevado a la locura, transformándolo en lo que era ahora, un Rakshasa sin razón. Siwo, en medio de la pelea, recibió varios golpes de la criatura. Seolhua seguía analizando la situación, dándose cuenta de que Siwo todavía no controlaba su Club del Duende de forma consciente, pero no le importaba. El objetivo de Siwo no era ganar la pelea, sino despertar sus instintos dormidos. Y para eso, la estrategia de Seolhua era cruel, pero efectiva: empujarlo hasta el borde de la muerte. Cuando el Rakshasa se preparaba para un nuevo ataque, Siwo, con una mirada de pura determinación, lanzó un puñetazo que impactó de lleno en la bestia. La fuerza del golpe fue tal que Seolhua, sorprendida, soltó un «¿Eh?», al ver que Siwo lograba defenderse con éxito. En ese momento, la mente de Siwo viajó atrás en el tiempo. Recordó un gimnasio de boxeo con un entrenador diciéndole: «Che, tu habilidad atlética es mejor de lo que pensaba. En serio, creí que esto sería bueno para bajar de peso. Nunca imaginé que serías tan bueno». El entrenador le preguntó si le interesaba aprender boxeo de verdad, y un Siwo más joven, algo más gordito y con los ojos brillantes, se quedó en silencio, con los guantes puestos. Finalmente, el joven Siwo aceptó, aunque su verdadero objetivo no era ser un gran boxeador, sino algo mucho más simple: quería bajar de peso. El entrenador le armó una rutina de 6 meses, con dieta, entrenamiento y hasta la posibilidad de competir, pero para Siwo, la lucha era contra la balanza. Más tarde, ese mismo Siwo que se lamentaba por sus 97.2 kilos, que se esforzaba sin ver resultados inmediatos, se negaría a rendirse. Desde la primaria había probado 167 deportes diferentes, incluyendo 7 artes marciales. Aunque sus periodos de entrenamiento eran cortos y nunca alcanzó su meta original de adelgazar, su linaje duende le permitió absorber todas esas técnicas con una habilidad innata, transformándolo en un combatiente sorprendente. Y ahí estaba, en el presente, ese mismo Siwo. Con cada golpe que esquivaba y cada puñetazo que conectaba contra el Rakshasa, sus viejos movimientos de boxeo surgían sin que los pensara. Su cuerpo, ahora moldeado por el poder yokai, se movía con una fluidez que solo un duende podría tener.
derrotó al Rakshasa con una combinación devastadora, dejándolo en el suelo, inmóvil. Solhua, que lo observaba desde la distancia, no pudo evitar la sorpresa. ¿Artes marciales? ¿En serio?, pensó. Al principio no parecía gran cosa, solo técnicas humanas que no deberían ajustarse a un cuerpo yokai. Pero este chico despertó su linaje hace poco y ya puede usar todo esto en combate real, con una facilidad impresionante. La expresión de Solhua pasó de una arrogancia a una genuina curiosidad y un ligero desconcierto. Sus posibilidades son incluso mayores de lo que pensé. ¿Qué hago ahora? Siwu, exhausto pero victorioso, se enderezó. «Parece que gané», dijo, sintiendo el aire volver a sus pulmones. Miró al Rakshasa y recordó lo que tenía que hacer: consumir yokai para reponer su energía. Pero la idea de comerse a esa bestia muerta lo revolvió por dentro. «No me digas que tengo que comerme esto, literalmente». Seolhua, con una sonrisa enigmática, lo interrumpió. «Claro que no». Siwu se quedó mirando, sin entender. «Mejor decímelo cuando hayas ganado de verdad», agregó Seolhua. En un instante, el Rakshasa, que parecía vencido, se abalanzó sobre Siwu. La bestia clavó sus colmillos en el hombro y el cuello de Siwu, sacándole un grito de dolor. La sangre brotó y un sonido desgarrador llenó el aire, mientras el Rakshasa, de alguna forma, drenaba o absorbía parte de la energía de Siwu. El joven duende cayó al suelo, gravemente herido, mientras la bestia se irguió de nuevo con un aura revitalizada, dejando a Siwu a su suerte. El Rakshasa, con su aspecto lobuno y ojos rojos, se relamía, cubierto de sangre, y con un gruñido se preparó para el golpe final. Siwu, tendido en el suelo, sentía que su cuerpo se quebraba. Un dolor punzante le recorría y la sangre le empapaba el hombro. Intentó levantarse, pero un nuevo golpe lo lanzó por los aires con una fuerza brutal. Caía una y otra vez, viendo cómo su cuerpo se llenaba de nuevas heridas. Seolhua, que observaba desde lejos, pensaba para sí misma que él debería haber reaccionado mejor. La verdad es que el miedo más grande de los humanos no es el dolor o la pérdida, sino la posibilidad de que una parte del cuerpo se dañe de forma permanente. Esa incertidumbre era suficiente para paralizar a un chico de 17 años, y Siwu, a pesar de su herencia, aún respondía como un humano. Cada golpe del Rakshasa le abría nuevas heridas, cortando su piel y dejándolo aún más vulnerable. Pero en ese instante, algo cambió. Un pulso de energía brotó de Siwu. Una extraña verdad resonaba en su mente. Para un yokai, a menos que sean heridas mortales, el resto es irrelevante. Si aceptas eso, las barreras que protegen tu cuerpo se levantan y tus habilidades físicas se disparan. Siwu se levantó, tembloroso, pero con una nueva determinación. El Rakshasa se lanzó otra vez, pero esta vez, Siwu le devolvió el golpe con una fuerza que lo sorprendió hasta a él mismo. El impacto fue brutal, mucho más potente que cualquiera que hubiera dado antes. Era como si lo hubieran atropellado, pero la bestia cayó con un estruendo. Agotado, Siwu se convenció de que la pelea había terminado. El Rakshasa tenía habilidades regenerativas, sí, pero no podría recuperarse tan rápido de un golpe así. Seolhua se acercó, sonriendo. «Ese golpe fue bueno», le dijo. «Bien puesto, con fuerza. No lo mataste, pero no se va a levantar por un buen rato». Siwu la miró confundido. Él no sentía que hubiera hecho nada diferente. «¿Decís que usé mi fuerza? No hice nada especial». Seolhua negó con la cabeza. Usar la fuerza no siempre es hacer magia grandiosa. Hay muchas maneras de usarla. Tu regeneración rápida fue gracias a ella, y el golpe final que diste fue una combinación de tus habilidades físicas con tu fuerza, aunque no lo controlabas. Siwu se tocó el pecho. Sintió algo, como electricidad estática. Si sentís algo, esa es tu fuerza. Todavía no tenés la experiencia suficiente para sentirla con claridad. La razón por la que te hice pelear así fue justamente por tu falta de experiencia. En el calor de la batalla, con sangre volando y luchando por regenerarte, vas a usar tu fuerza de forma inconsciente, y eso es lo que pasó hoy. Aún así, Seolhua tenía que admitirlo, estaba sorprendida.
Creía que le tomaría al menos 10 días revolcándose en el piso para que Siwoo entendiera la idea básica. Seolhua lo miró y le dijo que le daba crédito, que tenía algo de talento. Siwoo, sintiendo el cumplido, soltó una risita disimulada. «Bueno, es hora de terminar con esto», dijo Seolhua. Mirándolo fijamente, le preguntó si alguna vez había matado a alguien. Siwoo se quedó en silencio, sin responder. Seolhua le explicó que, si solo lo lastimaba parcialmente, el Ráksasa podría enloquecer y contraatacar, así que era mejor para los dos que terminara con él de un solo golpe. El punto vital de la mayoría de los yokai humanoides, le dijo, está arriba del ombligo, donde se concentra la energía del espíritu. Tenía que atravesarlo de una vez. Seolhua le recordó a Siwoo que la primera vez siempre es la más difícil, y más aún cuando se trata de tomar una vida para absorber su fuerza. No importa la razón o la justificación, pocos se sentirían cómodos haciéndolo. En ese momento, Siwoo se perdió en sus pensamientos, recordando su vida anterior, cuando era un chico con sobrepeso, caminando con Dayen y su amigo, una imagen de su pasado tan lejana de la realidad brutal que ahora enfrentaba. La decisión era suya. Después de lo que pareció una eternidad, Seolhua le preguntó a Siwoo si sentía algo en su mano. Él abrió el puño y reveló una perla brillante de color púrpura. Era la perla de fuerza vital del Rakshasa, que al tragarla le transferiría la fuerza del yokai. Siwoo se la tragó, esperando una reacción inmediata, pero nada pasó. «Qué extraño», dijo una voz interna. «Normalmente algo debería pasar con un destello cuando la tragas». De repente, una criatura oscura, como un cuervo, apareció sobre el hombro de Siwoo, haciéndolo saltar del susto. Justo cuando iba a preguntar qué era, la criatura se disipó en una explosión de energía oscura, dejando un rastro de partículas púrpuras. Siwoo y Sewoo se quedaron mirando, sorprendidos, pero la sorpresa fue aún mayor cuando, de la nada, apareció el abuelo Mangtae. Seolhua, con un tono claramente molesto, le preguntó qué hacía ahí, recordándole que no tenía asuntos con ella. Mangtae, con su habitual calma, le respondió con una sonrisa que si los amigos necesitaban tener un asunto para verse, Siwoo, que ya no entendía nada, pensó que ese día Mangtae estaba ahí para hablar de algo importante. Y así fue. Un momento después, una chica con 2 trenzas y alas de pájaro, que emanaba una energía peculiar, se presentó. Era Solmi, una semiduende que era amiga de la infancia de Seolhua. Siwoo se presentó también, aún procesando la situación. Seolhua, que no salía de su asombro, le preguntó a Solmi qué hacía por ahí. Solmi explicó que trabajaba como empleada temporal para Mangtae, un término humano para alguien que ayuda con tareas. Seolhua seguía sin entender, mientras Siwoo notaba lo peculiar de la forma de hablar de Solmi. Ella aclaró que estaba ahí para encargarse de las consecuencias del combate y reclamar la recompensa en nombre del maestro Mangtae. Mientras Solmi explicaba su rol, Seolhua, con su sonrisa habitual, reconocía el potencial de Siwoo. «Hice mi parte», decía, «ahora todo depende de él. Derribó al culpable solo, así que está más que calificado». Solmi asentía. «Sí, lo sé, lo estuve viendo desde el principio. Fue impresionante, cuesta creer que hasta hace poco era un humano normal». Parecía incluso divertida y le lanzó un comentario a Seolhua. «Esto se pone serio, ¿no? Siwoo podría convertirse en un gran competidor, incluso para vos». Seolhua, con un dejo de su orgullo, rechazó la idea, pero Solmi insistió en que había una buena posibilidad. Entonces, Solmi se dirigió a Siwoo, ofreciéndole una recompensa por su victoria. «Ya que es una ocasión especial, te voy a dar una elección», le dijo, con una sonrisa que no revelaba del todo sus intenciones. «Tenés la chance de volver a casa ahora mismo, o dar un paso adelante y convertirte en un yokai mucho más poderoso». Siwoo se quedó helado, la decisión lo tomó por sorpresa y un sinfín de pensamientos lo invadieron. La escena cambió drásticamente, volviendo al mundo humano. El celular de Siwoo estaba apagado y su amigo Yushin, molesto, lo llamaba desde la escuela. «Che, ¿qué onda, Choi Siwoo? No viniste a clases y tu teléfono no anda. Atendí este número raro por si eras vos. ¿Pasa algo?» Siwoo, al otro lado de la línea, con un nudo en la garganta, quería decir que no pasaba nada, pero no podía. Tenía que pedirle un favor gigante, algo tan descabellado que no sabía cómo explicar. «Yushin, de verdad solo te tengo a vos», le suplicó. Su amigo, con su habitual perspicacia, lo apuró a hablar. Siwoo, en medio del mundo yokai, tenía que inventar una historia.
Su mamá se volvería loca si se enteraba de que había desaparecido por un mes sin dejar rastro. Así que le propuso a Yushin que dijera que había ido a un centro de entrenamiento de artes marciales tradicional en Andong de la familia de Yushin para bajar de peso. Yushin le recordó que ese no era un lugar para gente normal, pero Siwoo insistió, admitiendo lo absurdo de la situación, pero que no tenía otra opción. Yushin, aunque visiblemente frustrado, accedió a ayudarlo, pero antes lanzó una pregunta que golpeó a Siwoo. Si no querés hablar del motivo, está bien, pero si me estás mintiendo porque pensás que no te voy a creer, decímelo. Quién sabe, capaz hasta te pueda ayudar. En ese instante, Siwoo recordó la advertencia de Solmi, que apareció en su mente con un dedo en los labios, pidiéndole silencio. Está bien mentir, le había dicho ella, pero hablar de nuestra existencia rompe las reglas y seré castigada con vos. El peso de esa revelación y la lealtad incondicional de Yushin lo dejaron sin aliento. Finalmente, Yushin colgó el teléfono con una expresión de preocupación, preguntándose si todo estaría bien. Siwoo, aliviado por la ayuda de su amigo, pero con el corazón apretado por la mentira, suspiró. De vuelta en el mundo yokai, Solmi y Seolhua estaban esperando su respuesta. Solmi reiteró la pregunta: ¿qué opción elegís? Siwoo, con una nueva determinación grabada en su rostro, respondió: está bien, me quedo. Haré la prueba que tengo que hacer y me iré de acá después de un mes. Solmi se quedó mirándolo, sorprendida por su decisión. Siwoo, con la piel brillante por el poder que lo consumía, reafirmó su decisión. Si no aprendo bien ahora, pensó, algo mucho peor que no poder volver a casa va a pasar. La reciente pelea contra el Rakshasa le había dejado claro que necesitaba el poder para enfrentar cualquier situación. Por eso, sin dudarlo, decidió pulir sus habilidades como un verdadero monstruo. Solmi, que lo observaba, sonrió. «Guau, lo que dijiste estuvo re bueno, mucho más genial de lo que esperaba, como un protagonista», comentó. Pero Seolhua, con los brazos cruzados y una expresión molesta, interrumpió. ¿Te estás divirtiendo? Deja de ilusionar a un pibe con una elección que no existe. Dale lo que necesita y listo. Solmi, tranquila, explicó que no era una ilusión. Era una prueba para conocer la personalidad y la mentalidad de Siwoo. Es como cuando los humanos se hacen preguntas para conocerse, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Siwoo notó que Solmi era diferente a otros yokai, tanto en su forma de hablar como en su energía. Ella le preguntó si había terminado el libro que le había dado. Seolhua, con desdén, se burló. Esa teoría sin sentido es tan infantil que no pasé de las primeras páginas. Solmi, lejos de ofenderse, replicó que lo había hecho personalmente para Seolhua, y que si quería transformarse en humana, al menos debía memorizar el MBTI. La discusión terminó cuando Solmi anunció que se llevaría a Siwoo a otro lugar, algo que ya tenía planeado y para lo que la respuesta de Siwoo había sido perfecta. Seolhua, con un suspiro de resignación, le dijo: «Hacé lo que quieras». En ese momento, Solmi comenzó a transformarse. Sus brazos se cubrieron de plumas negras y crecieron alas enormes y oscuras. Siwoo la miró sorprendido mientras ella se convertía en un gigantesco cuervo demoníaco. Sin perder tiempo, lo tomó de la mano y lo elevó al cielo, dejando a Seolhua atrás. Mientras volaban, Solmi le explicó que ella no inventaba cosas. Ella era un yokai que tenía el derecho de ir y venir al mundo humano, con la condición de que seas responsable de todo lo que pase una vez cada 6 meses por un solo día, dijo. Esa era la forma en que podía llevar a un monstruo sin experiencia como Siwoo al mundo humano. Siwoo estaba choqueado. Solmi le advirtió que probablemente se sentiría algo mareado, pero que seguro podría manejarlo. Dicho esto, le dio un «ya vuelvo» y lo dejó en el mundo humano, para luego desaparecer en el cielo. Ya en tierra firme, Siwoo le devolvió el celular a Solmi, agradeciéndole por dejarlo usarlo. Se había desahogado un poco. Ella se alegró de haberle ayudado, pero le preguntó si realmente con una sola llamada a su amigo sería suficiente. «Todavía queda algo de tiempo, y sería bueno que veas a tu familia», le sugirió. Siwoo le explicó que ahora su familia era solo su mamá, y justo ella estaba de viaje de negocios. «La verdad es que es un alivio»,
confesó Zebu con una sonrisa. Si estuviera en casa, hubiera armado un escándalo. Solmi, con una sonrisa, le ofreció invitarlo a cenar como una pequeña recompensa. Zebu se emocionó. ¡Genial!, dijo. Había algo que quería probar desde la primera vez que vino al mundo humano, algo que era un poco difícil de comer y no había tenido la oportunidad. ¿Qué es?, preguntó Solmi con curiosidad, mientras la escena cambiaba a una cocina con ingredientes frescos listos para ser preparados. ¿Qué es?, preguntó Solmi con curiosidad, mientras la escena cambiaba a una cocina con ingredientes frescos listos para ser preparados. Zebu, un poco nervioso, le ofreció la cena que había cocinado, disculpándose de antemano por si no era lo suficientemente buena. Pero Solmi, con una sonrisa genuina, le aseguró que estaba más que satisfecha. Para ella, la comida casera era un lujo, ya que lo único que había probado del mundo humano eran cosas que compraba ella misma o la comida de la escuela. Zebu se sorprendió al enterarse de que Solmi asistía a la misma escuela secundaria de al lado de la suya. Era la primera vez que visitaba la casa de un amigo, cosa que a Zebu le extrañaba, pues con su personalidad creía que tendría muchos. Después de la comida, que Solmi disfrutó muchísimo, agradeció a Zebu y se preparó para entregarle la recompensa prometida. Con un gesto, hizo aparecer 2 pergaminos, explicando que se trataba de un almacén de monstruos. Era una especie de mochila y celular mágicos que le permitiría guardar y sacar objetos sin preocuparse por el tamaño o el peso. Al desenvolver uno de los pergaminos, apareció una caja de madera. Dentro, además de su propio almacén de monstruos, había una pila de monedas con cara de duende. Solmi le explicó que eran una moneda de alto valor en el mundo de los yokai y que los 40 ñang que le entregaba eran una suma considerable. Y por último, un tesoro ancestral duende, capaz de desplegar varias habilidades al imbuirles fuerza de monstruo, como los objetos mágicos de los viejos cuentos. Solmi le comentó a Zebu que el abuelo Mangtai le había dicho que incluyera este tesoro, lo que significaba que tenía grandes esperanzas puestas en él, especialmente de cara al gran festival de monstruos para elegir al rey. Le explicó que para los monstruos, como para los humanos, era un gran orgullo si un monstruo de la península coreana se convirtiera en el rey. Mencionó que en el último festival, un monstruo estuvo muy cerca de conseguirlo, en una batalla reñidísima. Y lo más interesante, para sorpresa de Zebu, era que ese monstruo era un Dokagebi. Igual que él, Zebu se sintió abrumado. Apenas el día anterior, había descubierto que era un monstruo, y una parte de él aún se preguntaba si todo era un sueño. Pero Solmi, con una mirada perspicaz, le dijo que, a pesar de sus dudas, se había adaptado muy bien. Le recordó la determinación que había mostrado cuando se conocieron y lo animó a subir aún más sus expectativas. Solmi lo miró fijamente, con una sonrisa enigmática. Le dijo que su miedo era que los humanos se vieran amenazados por el cambio de leyes que vendría con el nuevo rey. Si ese es el caso, continuó, entonces vos podés ser el rey monstruo y mantener las reglas actuales por los próximos 666 años. La magnitud de la propuesta dejó a Zebu sin palabras, la oportunidad de proteger a los humanos en sus propias manos. Mientras Zebu intentaba procesar todo, le preguntó a Sol si podía hacerle una pregunta, un poco más relajado. Ella, con una sonrisa dulce, le respondió que sí, que sentía que había hecho un amigo humano y que respondería lo que fuera. Pero antes de que Zebu pudiera formular su duda, su recién adquirido almacén de monstruos empezó a parpadear, mostrando en su superficie una alarmante señal de emergencia. Ah, esto es una orden de llamada de emergencia. Llega a los monstruos de la zona cuando hay una situación de emergencia seria. Si se envía una orden así al mundo humano, la única razón es porque algún monstruo rompió las reglas o le hizo daño a un humano. ¿Entendés? Solmi comentó, intentando sonar tranquila, que algo así no pasaba hacía décadas, pero su expresión se torció en horror cuando se dio cuenta de que la situación era real. Zebu, al lado, también se quedó helado, viendo cómo su recién adquirido almacén de monstruos reaccionaba con violencia a la señal. Solmi le había dicho que volvería a más tardar a las 10 de la noche, así que Zebu se despidió y se dispuso a esperar. Se encontró solo en su habitación.
El almacén de monstruos se había transformado en un par de brazaletes robustos que le cubrían los antebrazos. Estaba un poco confundido, sin saber si eran una armadura real o solo un adorno, y decidió que tendría que preguntarle a Sol-Mi cómo se usaban después. Cuando el reloj digital de su mesa de noche marcó las 09:56 p.m., Sigu seguía tranquilo, pero a medida que los minutos pasaban y Sol-Mi no aparecía, la preocupación empezó a crecer. Para cuando ya eran más de las 10, Sigu estaba parado en el medio de su sala, con los brazos cruzados. Si hubiera sabido que esto pasaría, le pedía el número de teléfono al menos, pensó, algo frustrado. Mientras la esperaba, su mente se fue a otro lado, miró un viejo retrato. Si realmente tenía sangre de duende, ¿venía de su padre? ¿Su papá lo sabía? Recordó las palabras del abuelo Mangtae, que era de cuarta o quinta generación, apenas un poquito mezclado. La idea lo dejaba pensativo. De repente, algo lo sacó de sus cavilaciones, una sensación, un escalofrío. Sigu levantó la vista y miró hacia la ventana, como si buscaba algo. «¿Sol?», dijo, casi en un susurro, con un mal presentimiento. Lejos de ahí, en las calles de la ciudad, un grito de terror rompió la calma de la noche. Un hombre se retorcía de dolor, siendo asfixiado por una sombra amenazante con cadenas moradas que brillaban. La criatura oscura le drenaba la vida, demostrando que la emergencia no era ninguna falsa alarma. La noche de los yokai se adelantaba con un ataque brutal. A Sol-Mi ya le estaba costando un montón, frustrada porque, aunque los atrapaba una y otra vez, la aparición de estas criaturas no paraba. Cada captura le costaba plumas, un claro signo del esfuerzo. Mientras la criatura oscura seguía drenando la vida del humano, Sol-Mi lo confrontó, preguntándole por qué se resistía si ni siquiera necesitaba sentir dolor. Pero la bestia la ignoró, lanzando al humano por los aires. En ese preciso instante, Sigu apareció, usando su poder para repeler al agresor con una explosión de energía. La criatura se desintegró, dejando al humano a salvo, aunque totalmente traumatizado. Sol-Mi se apresuró a atender al hombre herido, aplicándole un ungüento para detener la sangre y asegurándole que la ambulancia estaba en camino. Quería mantener la calma, pero el pánico del humano era evidente. La luna llena, teñida de un azul y morado inquietantes, se alzaba en el cielo, un recordatorio sombrío de que la noche de los yokai ya estaba aquí. Mientras Sigu se preparaba para cualquier otra amenaza, una figura masculina, elegante y con una energía púrpura alrededor de sus piernas se materializó. Este nuevo yokai le dijo a Sol-Mi que mantuviera la cabeza fría, advirtiéndole que si se corría la voz de lo sucedido, su familia no podría andar con la frente en alto. Sol-Mi lo reconoció, pero él la interrumpió, explicando que si ella era mayor, podía llamarlo como quisiera, pero si no, debía dirigirse a él con respeto. Con un gesto de su mano, el yokai usó su poder de hipnosis sobre el humano, borrando el recuerdo del incidente. Le implantó una nueva verdad. Un coche había atropellado a él y a su amigo en el callejón, y el conductor se había dado a la fuga. «No tengas miedo y descansa tranquilo hasta que llegue la ambulancia», le dijo. Luego, el yokai se giró hacia Sol-Mi, con una sonrisa, mencionando que la hipnosis no era una habilidad inherente a su familia y que él mismo había intentado aprenderla de Seolhua, pero se había rendido. Sol-Mi le preguntó si él era uno de los que estaban capturando a estas criaturas y cuántas había atrapado hasta el momento. El yokai respondió que llevaba 24, incluyendo las que ella le había ayudado a controlar, y que ninguna de ellas era un monstruo de verdad. Explicó que todas eran Shudderwoks, espíritus malignos controlados por alguien. Sol-Mi se quedó sin palabras. 7 muertos, más de 50 heridos, ¿y quién estaba detrás de esto? El yokai la corrigió. No lo hacían por diversión, sino por ganancia. La confusión de Sol-Mi era comprensible, pues el concepto no era muy conocido en su generación. El yokai le reveló una verdad escalofriante. Desde tiempos antiguos, los goblins habían devorado humanos, y no era por sadismo ni por simple hambre, sino por algo más.
consumían sangre y carne humana para obtener poder. Consumían sangre y carne humana para obtener poder. El yokai de la hipnosis, con una expresión de satisfacción, confirmó que para ellos, los monstruos, esa era una fuente de energía increíblemente potente. Sol-Mi no podía creer lo que escuchaba. Nunca había oído algo así, y se preguntaba si, de ser una verdad tan extendida, el mundo humano estaría tan tranquilo como ahora. El yokai le explicó que sí, que era un hecho muy conocido hace mucho tiempo, pero que simplemente no se había transmitido a su generación. Para la mayoría de los yokai jóvenes, el mundo humano era aburrido y frustrante, sin necesidad real de ir y venir hasta que las viejas leyes cambiaran. Esa era la visión general de su generación. Sin embargo, con el gran festival de monstruos tan cerca, la desesperación por ser más fuerte estaba creciendo. Y ahora había monstruos conscientes de este oscuro secreto sobre los humanos, dispuestos a arriesgarse. Sol-Mi le reprochó, molesta, que él debía saber cuánto se habían destruido a sí mismos y a otros, y a su paso, intentando conseguir ese poder. Pero el yokai de la hipnosis, con una expresión de desdén, criticó la forma en que el misterioso atacante estaba operando. En su opinión, crear este alboroto usando espíritus malignos tan débiles y llamativos era una torpeza. Él mismo lo habría hecho de forma más limpia, capturando y consumiendo a los humanos uno por uno, sin tanto revuelo. Sol-Mi le replicó que, aun siendo patéticos, si esos espíritus podían llamar a cientos de iguales, quizás era una estrategia más segura para el cobarde que los controlaba que actuar solo. Pero ya harta de la discusión y con una idea que la golpeó de repente, le dijo al yokai de la hipnosis que él se encargara de decirle al responsable que dejara de hacer un show y actuara como la gente normal. Sin esperar respuesta, Sol-Mi se dio la vuelta y, antes de que el yokai pudiera entender lo que pasaba, ella ya se había ido. «Opa, vos encárgate de limpiar todo», le gritó mientras desaparecía, dejando un rastro de plumas oscuras en el aire. Mientras tanto, en su departamento, Zebu se acercaba a su balcón, notando que la puerta que antes estaba cerrada ahora estaba abierta. Una sensación extraña lo recorrió. Lo que no sabía era que una figura sombría ya estaba dentro de su casa, observándolo. «¡Qué fácil!», pensó el misterioso intruso. «Si hubiera sabido lo indefenso que era, no me habría molestado tanto». En un abrir y cerrar de ojos, la figura lanzó un ataque sorpresa. Pero Zebu, con una velocidad inesperada, logró reaccionar. Un rayo de energía púrpura se manifestó desde su mano y el suelo bajo sus pies, golpeando al atacante. El yokai de la hipnosis, sorprendido y herido, se dio cuenta de que Zebu sabía. Después del impacto, Zebu jadeaba, agotado. «Creí que se me iba a salir el corazón», pensó, aún confundido. No era exactamente una habilidad, sino más bien una característica propia de los goblins que se activaba sin que él lo entendiera del todo. «¿Qué es esto realmente?», se preguntó, mientras el yokai de la hipnosis, con un corte sangrando en el brazo, observaba al joven con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Zebu exhaló. La noche se sentía más fría que nunca. En su mente repasaba lo sucedido, esa sensación helada que sintió justo antes de que los Shutterwalks aparecieran. Instintivamente reaccionó, pero ¿había lastimado a alguien más al hacerlo? La respuesta llegó rápido, cuando vio la figura del yokai de hipnosis, ahora de pie afuera, en medio de un cráter en el pavimento. Con una sonrisa condescendiente, le aseguró que no tenía de qué preocuparse, que ya había puesto a dormir a todos los humanos de la zona. No le gustaba el jaleo de los gritos. «¿Así que de verdad sos un duende?», le preguntó el yokai, sorprendido de que Zebu aún se mantuviera en pie. La fuerza de su golpe lo había impactado, pero eso no evitó que usara una extensión de su propio poder para atrapar a Zebu y lanzarlo de nuevo contra el piso, creando más grietas en el concreto. Zebu se quejó, dolorido. El yokai, casi con indiferencia, murmuró que los humanos pensarían que era un problema de construcción o una fuga de gas, un incidente desafortunado que, seguramente, bajaría el precio de las propiedades. Para Zebu, la situación se volvía cada vez más clara.
Tenía delante a un monstruo que lastimaba humanos y Sol-Mi no aparecía. De repente, el yokai le ofreció una oportunidad, dejarse devorar sin oponer resistencia. «Vos y yo tenemos una gran diferencia como monstruos», le dijo, con esa sonrisa escalofriante. «Vas a morir más dolorosamente si luchás. ¿No es mejor una muerte sin dolor?». Pero la verdadera amenaza llegó cuando el yokai le mostró una foto, la imagen de Siwoo junto a su madre. «Te prometo que dejaré a tu madre y a los demás tranquilos», le dijo, como si fuera un favor. En ese momento, la rabia consumió a Siwoo. Ya no había dudas ni preguntas, solo una furia pura que lo hizo estallar. Con los ojos encendidos, lanzó un puñetazo cargado de energía púrpura directamente hacia el rostro del yokai. La explosión de fuerza fue imparable. El yokai de la hipnosis, con una sonrisa que no se le borraba de la cara, parecía no inmutarse por el golpe, incluso pidiendo disculpas por su amenaza un poco básica. Con un gesto de su mano, reveló el verdadero poder detrás de su magia única, un veneno que, para activarse, necesitaba el contacto directo. Era, según sus propias palabras, una habilidad de mierda para enfrentar a alguien más fuerte, pero que había logrado aplicarle a Siwoo con un poco de ingenio. Siwoo, con la camisa rota y sangre en el brazo, sintió como su cuerpo se paralizaba por completo. Estaba clavado al suelo, incapaz de mover un solo músculo, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El yokai se regodeó, mofándose de lo injusta que era la vida, donde los débiles estaban destinados a ser devorados. Luego, con una burla cruel, dejó caer la foto de la mamá de Siwoo, recordándole que los desastres no esperan a que uno esté preparado. Acto seguido, el yokai se transformó en una gigantesca serpiente, abriendo su boca enorme, listo para engullir a Siwoo. Dentro de su cabeza, Siwoo luchaba contra la desesperación. No podía moverse, pero si lograba hacer un solo movimiento, creía que podría encontrar una forma de salir de esa situación. Con una fuerza de voluntad increíble, y a pesar de su parálisis, concentró de nuevo la energía púrpura en su puño. Con un grito de pura determinación, Siwoo desató otro puñetazo cargado de energía, esta vez hacia arriba, lanzando a la serpiente por los aires y rompiendo el techo del edificio con la fuerza del impacto. La serpiente yokai, sorprendida, se quejó de haber estado a punto de morir. Siwoo, exhausto y todavía bajo los efectos del veneno, se preguntó si un duende débil seguía siendo un duende, a pesar de su poder. La serpiente yokai se recuperó, molesta, cuando de repente una pequeña espada de aspecto antiguo se le clavó en el cuerpo, goteando sangre. El yokai se quedó sin palabras, sin entender qué estaba pasando. Una voz antigua resonó, presentando la espada como trueno ancestral, la que reside sobre los 9 cielos y preside el ministerio del trueno. Al instante, la gigantesca serpiente fue envuelta en una explosión de energía eléctrica azul, retorciéndose de dolor. El yokai de la hipnosis, ahora convertido en serpiente, gimió, sintiendo el poder del trueno. Aún así, intentó mantener la compostura, burlándose de Siwoo y la espada, diciendo que su noche de gloria no había llegado. Pero la voz que le respondió no era la de Siwoo, sino una más grave y autoritaria. «Veo que solo decís puras bobadas, manga de inútiles», dijo el ente, que parecía haber tomado control del cuerpo de Siwoo, ahora con una máscara y un brillo azul. El yokai, intentando disimular su sorpresa, pateó un pedazo de la espada rota y le devolvió la burla. ¿No es propio de los exorcistas humanos hablar con voz gruesa y usar armas inútiles? Pero por dentro, el yokai sentía un escalofrío. Se dio cuenta de que no era cualquier oponente. «Este tipo es peligroso», pensó. «Está a otro nivel de esos chamanes comunes». La espada en el cuerpo de Siwoo brilló con más intensidad. El yokai, herido y en pánico, empezó a dudar. ¿Huir o quedarse? «Si alargo esto estoy frito», se dijo. Agarrándose el costado ensangrentado, ¡qué fastidio! Incluso la chica cuervo, Sol-Mi, había sido difícil, pero este sujeto,
Si él aparecía, no habría manera de ganarle, ni aunque regresara de la muerte. Desesperado, el yokai de la hipnosis tomó una decisión arriesgada. Si hubiera podido, esto lo habría guardado para el festival, dijo, mientras su cuerpo empezaba a transformarse, revelando una forma monstruosa y oscura con energía púrpura. Era un monstruo clase deidad, un ser que, en sus días de cordura, había extendido su nombre por todo el occidente. El yokai sonrió con malicia. «Divértete con él. Es el oponente perfecto para un tonto que se preocupa tanto por su apariencia». Pero Siwo, que aún luchaba contra la parálisis, de repente habló con claridad, mirando al monstruo y al yokai. «¿Entonces termino la comida antes de que me interrumpan de nuevo?», dijo, refiriéndose a absorber la fuerza del yokai. El monstruo, liberado, cargó con furia, lanzando un ataque devastador. La figura enmascarada de Siwo, controlada por trueno ancestral, se enfrentó al monstruo en un choque de energías explosivo. La batalla era feroz, pero en un instante el cuerpo de Siwo fue lanzado por los aires. Parecía que el monstruo había tomado la ventaja. «¿Qué?», exclamó el yokai de la hipnosis, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Pero su sorpresa duró poco. Antes de que pudiera reaccionar, el cuerpo de Siwo, controlado por la espada, se abalanzó sobre él y le dio un golpe certero. El yokai cayó al suelo, furioso y adolorido. La figura enmascarada de Siwo se irguió sobre él, con la espada aún en mano. «No parece que estés del mismo lado que este insecto», le dijo, refiriéndose al monstruo. «Si querés sobrevivir, más te vale responder exactamente lo que te pregunto». En medio de todo esto, Siwo sintió que su conciencia volvía poco a poco. Miró a la figura enmascarada, a su propio cuerpo y al yokai herido. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó, confundido. «Todavía no lo puedo creer, ni siquiera después de escuchar tu voz». La máscara en el rostro de su propio cuerpo lo observaba en silencio, mientras la historia tomaba un giro inesperado. ¿Vos sos el que no crees lo que ves? Pero decime, ¿reconoces mi voz?, le preguntó, con una sonrisa forzada que se dibujaba en el rostro de Siwo, aunque era claramente Trueno Ancestral quien hablaba. El yokai de la hipnosis lo observó, pensativo, antes de que un nombre escapara de sus labios. ¿Choi Siwu? La figura enmascarada del cuerpo de Siwu sonrió de nuevo. Bueno, la verdad es que es una historia muy larga. Después de todo el caos, Siwu se encontró caminando por el estacionamiento, descalzo y con el cuerpo aún resentido. Su amigo Yushin iba a su lado, visiblemente preocupado, y no paraba de preguntarle qué había pasado, cómo había lidiado con esa criatura. Siwu apenas podía hablar, sintiendo que le faltaba el aire. El veneno del yokai no era uno cualquiera, era una habilidad, y ninguna medicina común lo curaría. Pero Yushin notó algo extraño. Las heridas de Siwu se estaban curando solas, a una velocidad increíble. Mientras tanto, a su alrededor, el estacionamiento era un desastre, con rastros de sangre y destrucción por todos lados, confirmando la magnitud de lo que había ocurrido. «Esto ya es una locura, en serio», dijo Yushin mirando el panorama. Ya fuera de la escena del combate, bajo la luz de la luna que iluminaba los edificios de departamentos, Siwu se sentó, intentando recuperar la calma. Yushin se acercó. «¿Te sentís mejor ahora?». Siwu, con una mezcla de cansancio y un humor extraño, le dijo que, claro que no, que estaba totalmente recuperado, mientras le revelaba la verdad. Era un híbrido de duende. Yushin se quedó helado, pensando en los 3 años de amistad sin sospechar nada. Luego, Yushin también dejó caer una bomba. Su familia no era normal. Su casa, en realidad, era un centro de entrenamiento para combatir y erradicar criaturas sobrenaturales, una obligación que tenían. Él también vivía con secretos, y para empeorar, les quedaban solo 6 meses. Siwu ató cabos. Se dio cuenta de que Yushin conocía detalles de ese ritual ancestral que se acercaba.
Aprovechó para preguntarle si era normal que seres sobrenaturales aparecieran en el mundo humano y lastimaran gente. Yushin le explicó que no, que antes era raro, solo un puñado de veces en 100 años. Pero que la historia había cambiado hace poco. Siwoo quería saber qué tan poco. Hace un mes, la cantidad de personas desaparecidas empezó a subir un montón, sobre todo en las ciudades con mucha gente, le dijo Yushin con un semblante serio. Los yokai ahora ven a los humanos como la mejora definitiva, y los que quieren ser reyes están cruzando la línea, devorándolos por poder. No hay pruebas claras que conecten todo con los yokai, pero en muchos casos encontramos rastros de sangre o destrucción en las casas de los que se perdieron. Siwoo sintió un escalofrío. La amenaza era mucho más grande y cercana de lo que imaginaba. Yushin, con su espada en mano, miró a Solmi con cautela. Era la primera vez que los yokai se rebelaban de forma tan directa, y él, al tanto de su naturaleza, no pensaba bajar la guardia. A Siwoo le explicó sin rodeos que esa persona era para él un yokai. Le advirtió a Solmi que no se acercara, amenazando con terminarla si ignoraba su aviso, porque aunque entendiera las leyes, no había razón para dar advertencias si igual la iba a golpear. Es por vos, le dijo a Siwoo, explicando que los yokai eran monstruos que, aunque parecieran humanos, tenían la misma naturaleza salvaje, consumidos por el poder y la masacre, devorando incluso a los suyos. Para Yushin, la idea de que Siwoo necesitara el permiso de un monstruo para estar en su propia casa era un absurdo total, y no iba a permitir que se lo llevaran. Solmi lo escuchaba, procesando el punto de vista de Yushin. Para ella, todo eso era una calamidad para Siwoo. Sin embargo, no había vuelta atrás. Siwoo ya estaba registrado en el mundo sobrenatural, era un receptor claro de ese reino, y violar las reglas traería consecuencias terribles, no solo para él, sino también para Yushin. Tenía que resolver la situación antes de que empeorara. Aunque no se sentía la más fuerte para enfrentarlo, incluso pensó en sus compañeras Seolhwa o Soyu, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. «Te voy a llevar conmigo», le dijo a Siwoo, aunque sabía que no iba a ser fácil. Ante la insistencia de Solmi, Yushin no dudó. «Bien», dijo, y se lanzó con su espada. Pero antes de que pudiera hacer algo, un estallido de energía púrpura surgió de Siwoo, empujándolos a ambos. Yushin, desconcertado, se encontró en el aire, perdiendo su espada mientras Siwoo extendía la mano, inconscientemente desatando su poder. Yushin, aún en el aire, se reincorporó mientras su espada caía al suelo, la misma que Siwoo ahora tenía en la mano, examinando sus grabados. El rostro de Yushin reflejaba pura sorpresa, preguntándose si Siwoo estaba bajo algún tipo de control, pero rápidamente descartó la idea. La energía que sentía de su amigo era completamente diferente. Siwoo, con una seriedad que helaba, le soltó una verdad impactante. Había absorbido la esencia de un yokai para protegerse a sí mismo y a su madre. Aseguró que lo haría de nuevo si era necesario, pero que no tenía intención de dañar a inocentes. Yushin, preocupado, le ofreció el refugio de su familia, una forma de protegerlo sin que Siwoo tuviera que tomar riesgos extremos. Él prometió que, con su propia fuerza, en 6 meses podrían estar a salvo. Pero Siwoo, con una sonrisa firme, le interrumpió con una declaración aún más audaz. Iba a convertirse en el rey yokai. Yushin quedó en shock. Solmi, que observaba la escena, también se mostró visiblemente sorprendida. ¿Estás loco? ¿Sabes siquiera lo que significa ser un rey yokai?, le espetó Yushin, incrédulo. Siwoo admitió que no tenía todos los detalles, pero que sentía que esta era su oportunidad para cambiar su destino. Había que hacer algo, y esta nueva senda, por peligrosa que fuera, le sentaba bien. Con un suspiro de resignación y determinación, Yushin aceptó la elección de su amigo. Le devolvió la espada, pero no sin antes establecer una condición clara. Si alguna vez, como ser sobrenatural, cruzas la línea, te voy a erradicar sin dudarlo. Siwoo, con una sonrisa de entendimiento, aceptó el trato. Si llegaba a ese punto, significaría que había hecho algo terriblemente mal y estaba dispuesto a pagar el precio.
En ese momento, Sol-Mi se presentó ante Yushin, identificándose como una mensajera de la corte de los semi-yokai. Yushin, quien antes había intentado atacarla, le dijo que entendía que entre los yokai también había leyes. Pero si Siwo era herido o tratado injustamente, Yushin, como el jefe chamán del Salón de las Estrellas, lo eliminaría sin piedad. La revelación de su verdadera identidad y poder dejó a Sol-Mi completamente paralizada del miedo. Yushin, luego de su rotunda advertencia, se despidió de Siwo, asegurándole que no se preocupara por los asuntos de su madre. Mientras su amigo se alejaba, Sol-Mi, visiblemente alterada y temblando, se encogió en el suelo. De verdad pensé que me moría de miedo. ¿Todos los chamanes son tan intimidantes?, balbuceó, aún recuperándose del impactante encuentro. Mientras Sol-Mi se recuperaba del susto con Yushin, pensando que había estado a punto de morir, el propio Yushin, con su mirada cínica, reflexionaba sobre Siwo. No va a ser el caso. Este tipo parece una excepción, incluso entre los de su clase, pensó, confirmando que la singularidad de Siwo no pasaba desapercibida. En ese momento apareció Goju, sorprendiendo a Sol-Mi. «¿Goju? ¿Me seguiste?», preguntó ella, visiblemente impactada. Goju, con un tono de regaño, le reprochó su imprudencia. «Ahora que me di cuenta de lo que estabas pensando, no me quedaba otra que seguirte. Te metiste de cabeza sin saber qué tan fuerte era el oponente, ni cuántos eran. Si hubieran sido un poquito más fuertes, te habrían devorado sin chance». Sol-Mi se encogió, reconociendo el peligro. De repente, Goju fijó su mirada en Siwo. «¿Vos sos el duende imprudente, no?», le preguntó directamente. Siwo, algo confundido, solo atinó a saludar. «Oh, hola». Aprovechando la tensa presentación, el momento se prestó para una breve lección sobre la naturaleza de los yokai. Entre ellos, los que tienen raíces animales son conocidos como bestias demonio. La mayoría de estas criaturas están atadas a la forma y los instintos de sus ancestros animales. Pero a medida que su estatus como yokai aumenta, su verdadera forma y su disfraz humano empiezan a desviarse de su origen. A estos yokai o sus clanes se los llama bestias fantasma, como Seolhua y su imponente espíritu de zorro de 9 colas. Y más allá de ellas, existen aquellos que trascienden por completo sus orígenes, los que en el pasado eran llamados bestias divinas, seres adorados por humanos y yokai por igual. Después de esta reveladora explicación, Goju se presentó formalmente a Siwo con una sonrisa desafiante. «Mucho gusto, mi nombre es Goju». Reveló ser el representante del clan de la Tortuga Negra y, sin más rodeos, le lanzó el guante a Siwo. «Tenés que derrotarme para convertirte en el rey yokai». ¡Qué final de infarto! Si Siwo tiene que derrotar a Goju para ser rey yokai, ustedes derroten al botón de no suscrito para que este canal sea el rey de los manguas. Denle like y comenten cuál será el próximo desafío. ¡Hasta la próxima!